La Ruta Latinoamericana de Poesía, versión Miranda, abre la invitación al micrófono abierto Tu Poema en mi Voz, en homenaje al poeta mirandino Antonio Trujillo. Jueves 26 de febrero a las 8 de la tarde. Te invita la Ruta Latinoamericana de Poesía, versión Miranda, Tu Poema en mi Voz. 8 de la tarde, jueves 26 de febrero. Buenas noches, poetas y amigos cómplices de la palabra. Hoy, la Ruta Latinoamericana de Poesía Miranda convoca un motivo que excede lo literario para convertirse en un acto de justicia poética, celebrar la vida y la obra de Antonio Trujillo. Hablar del poeta Antonio Trujillo es hablar del cronista de las nubes, del hombre que ha sabido escuchar el latido de la tierra en San Antonio de los Altos y traducirlo a un lenguaje universal. Su obra no solo enriquece la literatura contemporánea venezolana, sino que nos devuelve un sentido de pertenencia. En sus versos, el paisaje no es algo que se mira, es algo que se habita y nos habita. Hoy no solo seremos espectadores. En esta jornada, la voz de Antonio se multiplicará en las voces de los poetas de nuestra ruta, quienes leerán una selección de su autoría para devolverle en eco el regalo de su poesía. Además, exploraremos su pensamiento a través de una entrevista que busca resaltar su invaluable aporte como ser humano, editor y guardián de nuestra cultura. Poeta Antonio Trujillo, muchísimas gracias por enseñarnos que la poesía es, ante todo, un acto de fe y de solidaridad con lo sagrado. Bienvenidos todos a este tejido de palabras. Que la poesía del poeta Antonio Trujillo nos deleite y dicte el camino esta noche. Antonio Trujillo, San Antonio de los Altos, Estado Miranda, Venezuela, 1954. Artesano de la palabra, de la ráfaga luminosa de la escritura, para encontrarnos con la orilla, con la claridad, con la luz, con el árbol, con sus ramas, con el vacío de la niebla, con ese viaje que da luz al poema. Antonio Trujillo es maestro honorario de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Dirigió la revista literaria Trapos y Helechos. Ha publicado en poesía sus libros De cuando vivían los pájaros y otros poemas, Vientre de árboles, Taller de cedro, Blanco de orilla, Ballestía, Unos árboles después, Hilo de pájaro, Malvasía, Dios es un pájaro sobre la escritura y Taller del aire. Es autor de los libros Testimonio de la niebla, Regiones verbales y Cronistas comunales. En 1983 formó parte del taller de poesía
del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego Celar, coordinado por Juan Sánchez Peláez. En el año 1991 obtuvo el Premio Municipal de Poesía del municipio Guaycaipuro del estado Miranda. En el año 2003 recibió el Premio Municipal de Poesía del municipio Libertador de Caracas. En el 2012, el Premio de Literatura Estefanía Mosca, mención poesía, con su libro Hilo de Pájaro. Desde el año 2002 hasta el 2009, coordinó en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello los talleres Cómo escribir hablando y coordinó el concurso de literatura y oralidad Los barrios cuentan su historia, dando inicio en esa institución a los talleres y diplomados para la formación de cronistas comunales. Fue el poeta homenajeado en el 15º Festival Mundial de Poesía en el año 2021 y reconocido en el año 2024 con el Premio Nacional de Cultura Mención Literatura por su destacada trayectoria como poeta, artesano y defensor de la memoria local. Actualmente es cronista de San Antonio de los Altos y director de la Revista Nacional de Cultura. Hoy, nuestro poeta y maestro homenajeado en nuestro micrófono abierto de la Ruta Latinoamericana de Poesía Miranda, tu poema en mi voz. Testimonio. Las palabras suenan una detrás de otras, alumbran su memoria, y en los grandes silencios somos otros, porque ellas, cuando esa guerra, rastrillaban el oro y pasaban hambre. Bienvenidas y bienvenidos al micrófono abierto de la Ruta Latinoamericana de Poesía Miranda, tu poema en mi voz, en homenaje a los poetas mirandinos. En esta oportunidad, homenajeando al maestro, a nuestro poeta, a nuestro cronista Antonio Trujillo, que nos hace volar sobre los lugares, que permite que el silencio hable, que todas y todos estemos escribiendo un poema desde el paisaje, desde la fotografía de la naturaleza, desde el testimonio, desde sus regiones verbales, desde la literatura y la oralidad. Conozcamos a nuestro Antonio Trujillo. Entonces queremos saber de ese Antonio Trujillo que ha transitado la palabra justamente de la crónica a la poesía, de la poesía a la crónica, al testimonio. Usted nos decía en ese momento, la oralidad es el género más humano de la lengua. La memoria del pueblo está en la oralidad. Somos recolectores de palabras, es el estado más sencillo del ser humano y lo ha demostrado pues a través de su poesía, de esa tarea artesanal de recoger la palabra. Queremos conocer ese Antonio Trujillo en esa mezcolanza, ¿cómo lo pudiésemos definir? Ese tránsito, ese camino. Bien, mira, yo creo que eso tiene su origen en la experiencia de la revista Trapos y Helechos. Tú sabes que nosotros en los años 80 fundamos una revista, un grupo de fotógrafos, pintores, músicos. Decidimos hacer una revista en función de la defensa del ambiente, del paisaje de San Antonio de los Altos, que en aquel momento estaba sometido pues a una transformación muy brusca por el sentido que le estaban dando los urbanizadores. No, y hubo un atropello real a un paisaje al que pertenecíamos, y eso comenzó a ser alterado. Y se nos ocurrió recurrir
decidimos, ¿no? Recurrir a la fotografía y al testimonio. O sea, aparte de la gente que escribía en la revista, nosotros decidimos tomar como bandera de esa lucha la fotografía, el testimonio de una imagen de lo que era el pueblo o de lo que fue el pueblo, y a eso le unimos el testimonio de los floricultores de San Antonio. Entonces la revista era una revista como atípica, porque al lado de un escritor como Orlando Araujo, que vivía allá y colaboraba con nosotros, Efraín Subero, los intelectuales pues que nos acompañaron en eso, entonces aparecía la voz de alguien que no escribía, que hablaba de un lugar no a través de la palabra escrita, sino de su propia memoria. Y yo creo que allí vino ese encantamiento mío por oír y sobre todo valorar esa palabra. Y bueno, grabé a una persona. Después en cada número nosotros incluíamos ya como parte de la revista una foto y un testimonio de algún descendiente de los fundadores de San Antonio de los Altos. Y eso le dio un espacio, sobre todo que teníamos unos lectores no usuales en las revistas de literatura. O sea, porque en el fondo nosotros no fundamos una revista de literatura, sino que llegamos a la palabra a través de la defensa de la naturaleza. De allí el sentido ecológico que tú puedes encontrar, la mirada del árbol, del pájaro, de la niebla. O sea, es como un mundo perdido, un mundo que fue agredido y que nosotros salimos a buscar la memoria de ese mundo. Eso fue lo que ocurrió en la experiencia, con la experiencia de la revista Trapo y Helecho. De la poesía a la crónica, de la crónica al testimonio, porque este libro es un libro de testimonio. Aquí, claro, el testimonio a veces es una crónica. Y fíjate, aquí los poetas que están, aquí podemos ver, mira, aquí están Poetas del Llano, Ángel Eduardo Acevedo, Laura Antillano, Igor Barreto, Juan Calzadilla, Alfredo Chacón, Luis Alberto Crespo, ¿ves? Sí. Esto es un poema de Carora. Luis Camilo Guevara del Delta. Juan Liscano habla de Caracas y de La Guaira. Miguel Mendoza Barreto tiene un bello poema aquí a su mamá, y es un poema metafísico, donde él está hablando del río. O sea, mira, busquemos por ejemplo, para que tú veas, a manera de ejemplo. Él dice: mamá camina bajo la lluvia, pasa como antes, con el rápido paso que la persigue a sí misma, pasa sin mirarme y sé que en esa lluvia que le borra el rostro, ella me está buscando. Abre las ventanas del agua y sus ojos perforan las blanquísimas cortinas. No puede verme porque en la lluvia yo no soy otra cosa que el agua recorrida. El agua llena de tierra salpica los tobillos, ensucia las uñas de mi madre, que sigue triste, buscándome bajo la lluvia, mientras el cristal empañado nos distancia, nos exilia, nos hace irrecuperables, porque mamá solo es mi memoria integral. Mamá pasa bajo la lluvia y lleva en sus manos el río de mi infancia, aunque desde hace tiempo está muerta. Este es un gran poema. Sí. Pero entonces, este poema está escrito con el víscera. alma. Entonces él dice, yo le digo, después que me leyó el poema, le pido que me hable del poema. Y él dice, ya vas a ver que el tono es conversacional. Él dice, este poema tiene una ubicación fundamental en todo lo que tiene que ver con el sitio donde nací. ¿Ves? Lo que me interesa es el lugar del poema, porque este es un libro de los lugares.
de la poesía en Venezuela. Tiene que ver con el sitio donde nací, con todas las significaciones, con toda la magia que se construye alrededor y en el río, sobre todo en los ríos nocturnos. Yo nací en la orilla del río Guarapiche, exactamente en un sitio conocido con el nombre de Canagüey. Allí nací y tuve la suerte de ser hijo de una señora también nacida en la orilla de un río, y eso siempre es una situación extraordinaria, porque aunque mucha gente no lo comprende, el que nace en la orilla de un río, no cerca de un río, es diferente. Es una persona diferente, porque en primer lugar, el río no siempre es el mismo. El río diurno es uno y el río nocturno es otro. Y por ahí se va. Y viste el enfoque que le da al origen. La vinculación. No, eso es algo. De la poesía a la crónica, de la crónica al testimonio. Porque este libro es un libro de testimonio. Aquí, claro, el testimonio a veces es una crónica. ¿Por qué es un libro? O tú me puedes preguntar, ¿por qué este libro es de literatura y de oralidad? Sí, este es el poema, pero la historia del poema no está escrita. O sea, está escrita, pero después de haber sido hablada. Aquí está el poema, esto es lo que escribe el poeta, ¿ves? Esto es la literatura. Esto es literatura. Literatura es la palabra escrita. Y aquí está la oralidad, o sea, lo que el poeta me contó de la historia de su poema. Pero él no lo escribió, él me lo contó y yo lo transcribí. Entonces esto que está aquí tiene el sentido de la oralidad. Mira, este libro fue una experiencia muy interesante. ¿Por qué regiones verbales? O sea, cada poema de este libro pertenece a una región de Venezuela. Por ejemplo, si yo estoy aquí con el poeta Luis Camilo Guevara, él me está hablando del Delta, porque muchos de ellos vivían en Caracas, pero cuando yo los abordo es con un poema donde ellos hablan de su lugar de origen, de su infancia. Entonces él dice: yo vivo entusiasmado tratando de escribir algo que contenga toda esa magia que tiene el Delta dentro de mí, y espero encontrarlo algún día, y si no lo encuentro, bueno. Pero entonces, ¿cuál es el poema que yo tomo de él? El Sol. Por supuesto que encontró esa magia, porque este es el poema que me habla a mí del lugar de origen del poeta, y es un bello poema. Entonces él me lee su vientre, él me lee el poema El Sol, ¿ve? Y después me cuenta una historia, que es la historia del poema. Entonces yo estoy aquí entre la crónica, el testimonio, el cuento, porque a veces un testimonio tiene la carga, te cuentan un cuento, están contando y aparece como género literario. Tú no sabes por dónde te viene la memoria del que te va a hablar. Puede ser un testimonio, el testimonio en sí, puede ser un poema en prosa, que también ocurre, y a veces una crónica. Entonces, los géneros que aparecen en este libro son los géneros de la literatura: la poesía, el testimonio, la crónica, el cuento, la narrativa. Todo está allí. Es un viaje mágico, sí, realmente. Por lo menos el poema ese de Mudanzas, podemos leerlo. Ese poema de Mudanza tiene que ver precisamente con lo que yo insisto en los talleres para la formación de cronistas comunales. Yo le digo a ellos, porque a veces pasa el tiempo en el taller, 6 meses, hay algunos que tienen ya varios años, y les cuesta llegar a la palabra escrita. Y yo les digo que hagan testimonio, porque el testimonio es la parte más humilde del lenguaje. Y entonces tú comienzas grabando a alguien
Y después hay una parte religiosa que es cuando transcribe. O sea, en la transcripción del texto es donde entra la ética, porque allí tú puedes hacer trampa y colocar allí algo que no dijo la persona. O sea, colocar cosas que te convienen a ti, que por eso no es tan fácil lo de recoger testimonio. O sea, es fácil recoger el testimonio, pero después viene la transcripción. Eso es muy importante porque lo hice con las regiones verbales y lo hice con los floricultores de San Antonio en testimonio de la niebla. ¿Qué ocurre? Que la gente, cuando transcribe el testimonio, ya está escribiendo sin darse cuenta, porque tú estás transcribiendo la palabra del otro. Es un grado ya de humildad, porque tú no estás trabajando para la palabra tuya, sino en la palabra ajena. Y ese ejercicio es un ejercicio poético en el fondo, porque es la valoración que tú le vas dando a una persona, a un hombre, a una mujer de 90, de 100 años, que te está contando una historia que no está en la historia oficial, pero que a la vez tiene un ritmo, como ella habla, porque cuando tú le quitas la manera de hablar, entonces estás destruyendo el idioma del que estabas oyendo, porque cada región tiene su ritmo, su manera de hablar, y eso es lo que está en las regiones, en Testimonios de la Niebla, cómo habla la gente de los altos mirandinos en determinado espacio. Si usted nos decía la fe en el verbo ajeno, estoy buscando la Eso frase. Es, exactamente. Sí. Cuando uno va a grabar a alguien, tiene que tener fe en el verbo ajeno. O sea, esta persona me va a decir algo que a mí me agrada, me va a decir algo muy importante. Y además el respeto. O sea, yo voy a oír a alguien, porque no toda persona conversa con el otro, si el otro no está conectado en el mundo de sus afectos. Por eso los mejores testimonios se dan de abuelos a nietos, de padres a hijos, o los ahijados. Cuando hay una relación afectiva, el testimonio fluye, es mucho más ligero. Emotivo también. Sí, es una belleza. Sí. Entonces, por eso siempre es bueno hacerse amigo de la persona a la que uno va a grabar. O sea, no ir a grabar al rompe. Yo voy para allá, él es un campesino, mire, no. Uno va a conversar con ellos, te regalan unas naranjas, o tú le llevas después un día un pancito dulce, no sé qué. Entonces y ellos te preguntan, ¿de qué familia es usted? Eso era muy importante en San Antonio en ese tiempo. Y como mi familia no es oriunda de San Antonio, pero los apellidos de mi familia sí tienen que ver con los apellidos de San Antonio, yo le decía, no, yo soy de los Díaz. ¡Ah, caramba! Y ¿cómo no? Y entonces, pero era una manera para hacerme parte de la memoria, del mundo memorioso de la persona. Generar el vínculo. Exacto, porque sin eso es como una relación amorosa. Una persona ve al otro, no, ven mi amor, no es así, a cuenta de oreja de cochino. No, hay un diálogo, hay un entendimiento de los espíritus antes que los del cuerpo. Eso es todo. Esa gente que silenciosa, sabia, que fue mi experiencia en San Antonio de los Altos y San Diego, y hasta la Cortada del Guayabo, porque yo, buscando las conexiones familiares de ellos, podíamos llegar a Hoyo de la Cuesta, a Aragua, llegábamos al llano, tuve que ir al llano a grabar una gente que los bisabuelos todos nacieron en San Diego de los Altos, y ellos están todos, los abuelos todos habían nacido entre Ortiz y Parapara, y entonces los labriegues. Dice, los he visto antes del sol, casi luminosos, sobre el ardor de sus pocas palabras, la sombra de unos, el alma de otros,
en la profecía de una cabañuela, lo que brilla es de labranza, el oro crece en las semillas. ¿Se puede abandonar la poesía o la poesía te abandona? Eso es posible, tenía Sí, la sociedad, la realidad, las circunstancias, pero por eso los poetas son aquellos, las poetas, los hombres y mujeres, son aquellos seres que no olvidan la infancia, que siguen siendo niños en alguna medida, como don Vicente Gervasi, un gran poeta. Yo lo escuché ya mayor, y yo lo que veía era un niño viejo, pero él había preservado su manera inocente de ver el mundo, y eso es la infancia perdurable, eso es una belleza. ¿En qué se inspira Antonio Trujillo? Pues ¿Cómo es ese proceso creativo de Antonio Trujillo? no, yo le hablo es al entorno. Yo tengo como un diálogo, más que una inspiración, una conversación permanente. Soy muy reiterativo en mi poesía, con los elementos, como dije antes, la niebla, el pájaro, la quebrada. Y todo eso no es nada original, todo eso pertenece a la tradición de la poesía venezolana. Pero el árbol de hoy, el ave de hoy, la quebrada de hoy no es la misma que vieron lo de la generación del Grupo Viernes, o que pudo ver otra generación. Hay siempre, cada generación, hay una nueva manera de mirar lo mismo y de mantener ese diálogo antiguo, porque nosotros somos unos conversadores con esos elementos que mueven el espíritu de cada quien. Sí, ¿quién es Antonio Trujillo? Bueno, esa es una pregunta muy difícil porque uno nunca sabe, porque vivimos tratando de conocernos, que es lo más difícil. Entonces, no... Podemos conocerlo a través de su obra. Puede ser, sí, es que a través de la palabra escrita, allí la parte que no es visible, porque para eso es la poesía, porque como es la parte interior del ser humano, entonces puede ser que allí hay. Mucha gente me dice, pero que tú echas mucha broma y eres muy jocoso, y después cuando leemos los poemas estamos como frente a alguien así como místico, me dicen algunas personas, y yo porque cuando yo voy a escribir trato de mantener ese diálogo que te dije antes. Entonces yo no puedo llegar frente a un árbol con un chiste, una broma, porque estoy frente a algo muy serio, frente a la naturaleza, frente a la creación. O sea, es como hablar con Dios. Entonces, eso no, son dos cosas.